Buenas tardes a mis queridos amigos desde México. Aquí los saluda Ali Guarneros Luna. Soy ingeniera aeroespacial. Aquí trabajo en la NASA Ames en los Estados Unidos, en San Francisco. Yo me dedico a desarrollar tecnología que nos lleve a misiones a la Luna y a Marte. ¿Cuánto tiempo tengo aquí en los Estados Unidos? Tengo desde que tenía 14 años, entonces son como más de 30 años ya que estoy aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo fue que llegué yo aquí a la NASA? Bueno, pues mi caminito fue diferente que lo que lo tradicional se puede decir, ¿no? Porque yo no me gradué de la universidad y llegué luego aquí a la NASA, sino fue un camino diferente. Yo les voy a decir desde cuando me vine de México fue por las consecuencias bueno, fue por el terremoto que hubo en México en 1985. Mi familia, mi madre era madre soltera, no podía sobresalir con 4 hijos. Yo era la mayor en aquel tiempo. Entonces se le hizo muy difícil para ella poder sobresalir en una ciudad que estaba completamente devastada, había ruinas, y entonces ella decidió que lo mejor para nosotros era venirnos a los Estados Unidos. Y entonces me acuerdo que regresando de la escuela, un día, el último día de escuela, regresé de la escuela y mi mamá me dijo, nos vamos mañana. Y así es que agarra tu ropa y ya mañana nos vamos. Y pusimos 2 maletas, y esas 2 maletas con todas nuestras cosas que podíamos llevarnos, y nos vinimos para los Estados Unidos. Entonces cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, obviamente fue muy difícil porque tenía que aprender el inglés, el idioma. También yo no tenía familia, toda mi familia la habíamos dejado en México. Mi abuelo, mi abuelo paterno, que era el papá de mi mamá, era la única persona que yo pensé que por él nos íbamos a regresar, ¿verdad? Porque pues es la persona que básicamente nos crió a nosotros con mi mamá. Y desafortunadamente al mes de haber llegado a los Estados Unidos él fallece. Entonces cuando eso pasa, absolutamente yo dije, nunca, no vamos a regresar a México, porque uh, yo sé que mi abuelo era como el que de alguna forma nos iba a hacer llegar otra vuelta a México, ¿no? Porque pues era la persona más allegada a nosotros, que queríamos más. Entonces cuando él muere, obviamente para nosotros fue como decir, ¿para qué vamos a regresar a México, no? Entonces, ahí fue donde yo realicé a los 14 años que ya nunca más iba a regresar a México, que aquí me iba a quedar en los Estados Unidos. Entonces, cuando eso pasa, pues obviamente, fue demasiado difícil, ¿ya? Yo personalmente pienso que tenía que mi madre, o sea, con toda la carga de nosotros 4, fue demasiado para ella y también para nosotros. Y, y cuando yo estaba yendo a la high school, que es la prepa aquí, a los 18 años, yo cumplí 18 años y mi mamá me dijo, ¿sabes qué, Ali? Te tienes que ir a trabajar porque no puedo hacerlo yo sola. Entonces, obviamente, el siguiente día me mandó a trabajar y empecé a trabajar y lo hice como por 5 años, ¿no? Pero cuando me gradué de la preparatoria, yo esperaba ir a la universidad, o sea, porque ese siempre había sido mi plan, yo ir y tener mis estudios. Pues afortunadamente cuando nos estábamos aquí, había pasado una ley antimigrante en 1985 aquí en California, que realmente era muy racista, ¿no? Entonces, esa ley decía que si tú como persona te veías diferente, hablabas otro idioma diferente, te vestías diferente, que un policía, una enfermera, la maestra podía detenerte y llamar a la policía para que te deportara, ¿no? Porque tú no pertenecías a esta sociedad. Entonces, cuando eso pasó, pues la verdad yo pensé que no iba a poder ir a la universidad, porque en ese momento la situación, te pedían muchos papeles y documentación. Y obviamente, pues como nosotros apenas habíamos llegado y teníamos, el proceso, estábamos en camino, el proceso para establecernos aquí en los Estados Unidos, pues muchas de esas cosas
y se nos hacían complicadas. Y entonces mi mamá conocía a una persona que estaba en el Community College, que es un colegio comunitario aquí. Uno puede hacer 2 años de la universidad y luego te transfieres a la universidad para hacer los últimos 2 años. Esa persona le dijo a mamá, no, que había un programa y que no había problema si podíamos ir nosotros, yo podía empezar el colegio y luego más en un futuro transferirme a la universidad. Entonces, con esa opción dije, bueno, pues voy a ir al colegio aquí de San José. Entonces fui al colegio de San José. Pero como ustedes se pueden imaginar, una persona joven de unos 19, 20 años, teniendo el cargo de tener que ir a trabajar, 40 horas para poder, sustentar a la familia, y luego, haberte venido de México, tener familiares, haber sobrevivido el terremoto de México. Había muchas cosas que como persona me habían overwhelmed. Entonces, cuando yo estaba yendo al colegio, pues obviamente esa carga emocional, me completamente me sacó de mi camino. Entonces yo pensé que lo mejor era poder tener un tiempo a salirme de la escuela y nada más dedicarme a trabajar, porque no podía emocionalmente, era demasiado para mí. Entonces me salí de la escuela y empecé a trabajar. Y entonces cuando yo estaba trabajando, pues conocí a alguien y empecé yo a tener mis hijos. Tengo 4 hijos ahorita. Y cuando mi hija, la menor, tenía 1 año, a mis 2 niños de en medio los diagnosticaron con disabilidades mentales. Entonces, a consecuencia de eso, yo me tuve que educar, ¿no? Me tuve que ir a la librería de aquí de San José a leer libros sobre sus diagnósticos, hablar con sus doctores, con las enfermeras y ver cómo yo como madre podía ayudar a mis hijos. Entonces, cuando mis hijos estaban chiquitos, pues obviamente me volví como su advocate, que se le dice aquí, ¿no? Y en esos momentos donde yo me estaba educando personalmente, había uno de los estudios que decían que si uno como padre no tenía una educación, tus hijos no iban a poder sobresalir, ¿no? Que iban a tener había 3 estadísticas, con niños así como mis hijos, que probablemente iban a terminar muriéndose jóvenes o ser drogadictos o estar encarcelados. Entonces para mí fue como un despertar, ¿no? Y decir, ¿qué voy a hacer yo de mi vida y cómo voy a poder ayudar a mis hijos? Decidí en ese momento que yo iba a regresar a la escuela, que yo iba a agarrar un degree y que yo iba a ir a trabajar para poder tener esa estabilidad que mis hijos necesitaban, ¿no? Entonces, en cuanto mi hija la menor, estaba entrando a kindergarten, yo decidí empezar a trabajar y trabajé por 1 año y junté dinero para poder regresar a la escuela, y luego yo misma me hice un plan de 6 meses y un plan de 5 años, ¿no? Y yo lo revisaba mes de 6 meses, lo revisaba cada 6 meses para ver que iba en el camino para hacer mi meta de 5 años, ¿no? Y pues me regresé al colegio, lo empecé desde cero, otra vuelta. Obviamente ya en ese momento estaba trabajando 2 trabajos, y obviamente tenía los hijos y estaba yendo a la escuela full time, ¿no? En fin, entonces cuando me estaba graduando del colegio, que eran los 2 años, más bien hice 2 años y medio, me dijeron, bueno, ¿a qué universidad te vas a transferir? Y obviamente yo, porque no tenía, o sea, con 4 hijos, ¿dónde me voy a ir, no? Entonces les dije, pues aquí es San José State, que está bien cerquitas. Entonces, cuando me transfiero a San José State, me dan la opción, ¿qué carrera es la que usted, quería yo hacer? Entonces, en ese momento yo veo todas las carreras que hay y una de ellas era la ingeniería aeroespacial. Y entonces yo dije, bueno, pues de ahí soy. Porque yo cuando estaba en México, cuando estaba creciendo, mi mamá, que no tenía educación, que su educación no fue más que de sexto grado, a ella le encantaban leer los libros. Y yo me acuerdo que le tocaban la puerta todas las semanas. Había un señor que le daba le vendía un libro y mamá lo compraba. Entonces yo llegaba de la escuela y me sentaba allí en la sala a leer el libro, a ver las fotografías que tenía el libro, de lo que fuera, ¿no? Entonces me acuerdo yo que tenía así como 7 años y
y estaba hojeando el nuevo libro que traían, que habían comprado, y había visto el Space Shuttle. Y es el vehículo que iba a llevar a los astronautas, al espacio, a hacer, a poner, la estación espacial y hacer un montón de expediciones, extraterrestres, ¿no? Entonces me cautivó completamente a mí esa innovación. Entonces yo quería saber quién eran los que lo habían construido, y entonces en ese momento yo dije, bueno, pues yo quiero saber, ¿no? Entonces vi y eran los ingenieros aeroespaciales. Y en ese momento yo decidí, bueno, yo quiero estudiar una ingeniería aeroespacial, yo quiero ser ingeniero espacial. Entonces a los 7 años yo ya sabía que eso era lo que quería. Entonces cuando yo estaba aquí en San José escogiendo la carrera y vi que tenían ingeniería aeroespacial, obviamente mis recuerdos de niña y mi ilusión, obviamente totalmente dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Entonces dije, aquí yo quiero ser ingeniero espacial. Y pues escogí la carrera. No fue fácil, porque también en esos momentos, yo cuando empecé la ingeniería aeroespacial en San Jose State, yo me quedo como madre soltera con mis 4 hijos. Y pues fue difícil, ¿no? Entonces en vez de tardarme 2 años, me tardé 3 años, ¿no? Porque tuve que tener, no pude ser full-time student, tuve unos momentos en que yo tuve que ser part-time. Y entonces cuando yo estoy en la universidad y me estoy graduando, mi profesor de la universidad me dice, Ali, ¿qué es lo que piensas hacer contigo? Ya te vas a graduar. Y yo le dije, bueno, lo único que quería era el diploma, porque me garantiza, tener un trabajo estable y poder, proveer a mis hijos. Y entonces él me dice, bueno, hay 2 cosas que yo quiero que tú pienses, ¿no? Y una es que tienes que invertir en ti mismo, y puedes venir otra vuelta a la escuela, a agarrar tu maestría, son 2 años más, y inviertes en ti mismo. Y la otra es que hay una internship en NASA Ames, ¿no? Y yo, obviamente la primera, que era venir a hacer mi maestría, se me hizo súper fácil, porque dije, bueno, pues si lo estoy haciendo por varios años, puedo hacer lo mismo por 2 años más, o sea, no hay problema. Pero la internship en NASA se me hizo un poco, no difícil, pero fuera de mi alcance, porque yo dije, bueno, si yo voy, como latina, como persona adulta, con 4 hijos, a ir a NASA a aplicar, pues obviamente no soy muy especial, no creo que me lo den. Y mi profesor me dijo, Ali, no lo ves de esa forma, tienes que verlo de que vas a ir a aprender algo, te van a hacer esa interview, vas a poder aprender algo de lo que ellos te están, de lo que te están preguntando, y si no te la dan, puedes ir a otro trabajo, y de lo que aprendiste en esa interview lo vas a poder aplicar en la otra que va a hacer, y tal vez, agarres un trabajo, ¿no? Y entonces yo en ese aspecto pues dije, bueno, sí, es una oportunidad para aprender, ¿no? Y entonces apliqué. Pasó un mes y no me habían hablado, entonces yo dije, bueno, ya se olvidaron de mí, ¿no? O sea, pero resulta que me mandaron un correo una semana después, y me dijeron, ¿sabes qué, Ali? Te tienes que aparecer tal día, tales horas aquí en la NASA, ¿no? Y pues simplemente me habían dado la oportunidad de tener esa internship. Y la internship nada más iba a ser por 3 meses. Y yo dije, bueno, pues nada más por 3 meses no hay problema. Aprendo todo lo que yo pueda aprender para poder después en 3 meses ir a buscar un trabajo, ¿no? Y después de los 3 meses mi jefe me dice, ¿sabes qué, Eli? Te vamos a extender la internship por 1 año, ¿no? Y me la extendieron por todo 1 año. Y al año me dijeron, ¿sabes qué, Eli? Vamos a hacerte contratista general. Y fui contratista general. Entonces ya al año yo ya estaba casi terminando mi carrera de ingeniería aeroespacial con mi maestría, ¿no? Y entonces me dicen, ¿sabes qué? Van a abrir una posición aquí en NASA de Civil Servant para también ingeniería. ¿Por qué no aplicas, no? A lo mejor te lo pueden dar. Entonces yo apliqué, no pensando que me la iban a dar, ¿verdad? Pero califiqué, y pues desde entonces estoy aquí como ingeniera aeroespacial y servidora pública del gobierno. Y me dedico a hacer pequeños satélites. Si se fijan, atrás de mí tengo diferentes fotografías. Este es el deployer que está en la estación espacial, que sacan los satélites. Aquí está uno de mis últimos satélites, que se pueden dar cuenta ustedes. Aquí, ¿verdad? Y hago tecnología, demuestro tecnología que podamos
que podamos utilizar para ir a la Luna o a Marte, ¿no? Ahora, ¿qué es qué son mis ideas del futuro? Bueno, yo pienso que hay un montón de oportunidades en el futuro, especialmente para México, porque México tiene demasiada gente que es joven, que puede aprender, y tiene la oportunidad de poder, expandir esa mente, a hacer ingenierías y ciencias es lo más importante porque realmente somos los que vamos a resolver los problemas de este mundo que está ahorita teniendo varios problemas climatológicos, se puede decir, ¿no? Entonces, es importante que la educación en ingenierías y ciencias sea algo que nuestra sociedad énfasis, porque vamos a tener que resolver problemas muy difíciles que no nos hemos tenido hasta ahorita, ¿no? Obviamente, para mí, el futuro de la ingeniería aeroespacial, yo pienso que en unos cuantos años tal vez podamos regresar otra vuelta a la Luna y poder hacer grandes expediciones ahí y aprender un poco más de nuestro sistema solar. También, muchas veces la gente no piensa sobre lo que NASA ha hecho y cómo nos ha influenciado, pero yo pienso que es algo que deberíamos de tomar en consideración porque sí, nosotros fuimos a la Luna en los años 60, ¿no? Pero de toda esa tecnología que se desarrolló, ahora tenemos las computadoras, tenemos nuestro teléfono, tenemos baterías. Todo eso fue resultado del research que hizo NASA y la inversión que el gobierno americano puso para poder llevar al ser humano a la Luna. Entonces, obviamente, nosotros ya fuimos, pero toda esa nueva tecnología que podamos desarrollar va a ser realmente increíble y va a ser para beneficio para nosotros también, ¿no? Entonces, la idea del futuro para mí es algo que constantemente yo pienso que es lo que puede pasar, pero realmente no me la puedo imaginar porque, puede ser tan innovador, o sea, hay demasiadas cosas que todavía hay que descubrir, hay que resolver, y yo pienso que ese es súper interesante, ¿no? Les puedo contar, me puedo pasar aquí todo el día diciendo las cosas que yo pienso sobre propulsión, sobre, cámaras para de poder ver el agua o minerales en la tierra y cómo pueden esas cosas ayudarnos en nuestro día a día, en esta humanidad, la agricultura, materiales que podemos hacer en la estación espacial, comida que se puede hacer en la estación espacial y traer, o sea, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que les puedo decir que es súper innovador y yo sé que me tardaría aquí todo un día diciéndoles, ¿no? Lo que es. Bueno, en fin, me dio un gusto poder compartir con ustedes un momento y espero en algún día poder estar allá en Monterrey y saludarlos. Que tengan buen día. Bye.